Buenos días, profesor y compañeros. Mi grupo está conformado por Daisy Rocío Tolosa, Jessica Borges, Aura Caballero y quien les habla, Ximena Cubillos. Nosotras conformamos el grupo 7 y nuestro caso clínico se trata de la eosinofilia pulmonar. Al transcurso de esta exposición les explicaremos más a fondo este caso para que lo puedan entender un poco mejor. Caso clínico. Bueno, este es el caso clínico de un varón que no tiene historia previa de una hiperreactividad bronquial, que pues a sus 29 años debuta con disnea o pues dificultad respiratoria, tiene sibilancias y eosinofilia. La patología que cursa con eosinofilia e infiltrados pulmonares se agrupa pues en las denominadas eosinofilias pulmonares con las entidades que conforman este propósito. Entonces, la sintomatología de este paciente se habría iniciado 2 meses atrás y pues no tiene como documentada una historia previa de alguna alergia o de toma de fármaco o droga, por lo que inicialmente se excluyó que, o sea, pudiera ser como un efecto secundario a una como reacción de la hipersensibilidad, que pues es la primera causa de eosinofilia en la población generalmente. Entonces, pues al ser el paciente procedente de una región tropical de una helmintiasis. Bueno, los síntomas. Los síntomas que este paciente presenta son una tos pues que es escasamente productiva o sea que casi no hay como salida de moco, ¿sí? Entonces se podría decir que está pasando a una tos improductiva, una tos seca. También presenta disnea, que es la falta de respiración, presenta sibilancias, presenta una sensación distérmica no termometrada, que siente escalofríos, tritonas, malestar general, pero pues sin fiebre termometrada. Y presenta también opresión retroesternal a la inspiración profunda, o sea, un dolor torácico de la angina de pecho. Diagnóstico. Síndrome de Loeffler. Bueno, entonces al paciente se le diagnostica el síndrome de Loeffler, que es una forma de la eosinofilia pulmonar, y pues en este caso es causada por la larva Strongyloides estercolaris. Y pues hay que recordar que este hombre pues era un trabajador agrícola y entonces pues por ende pudo contraer esta larva cuando pues su piel entra en contacto con el suelo que puede que estuviera contaminado por estas larvas o los gusanos mientras pudo haber trabajado. Entonces, lo que causa una enfermedad de Loeffler o la eosinofilia pulmonar, ya que al tener estas larvas como los infiltrados pulmonares, conlleva a que haya un aumento en los números de los eosinófilos, ¿sí? En la sangre. Y entonces, esta enfermedad va a inflamar a los pulmones de raíz e incrementa los eosinófilos. Y pues al comenzar esta parasitación, van a migrar a la vía hematogénea a los pulmones donde van a penetrar como los sacos alveolares y van a ascender por el árbol traqueobronquial y son deglutidas hasta llegar al duodeno y al yeyuno. Y pues estas van a poder completar su ciclo dentro del huésped humano, ¿sí? Nosotros, pues el paciente, y volver a la vía hematogénea, atravesando la mucosa del colon y aumentando así su carga parasitaria. Y pues de modo que si la respuesta inmune como que se mantiene estable, la parasitación puede persistir durante años y surgir pues después de un tiempo la infección inicial como ocurre en este paciente. Bueno, ahora les seguiré hablando sobre la taxonomía de la larva, que es la Strongyloides estercoralis, pues su clasificación científica, ¿sí? Entonces, pues hay dos grupos, ¿no? El reino y la animalía. Y pues la animalía es un amplio grupo de organismos que se encuentran, pues que son los animales, y nos encontramos hasta nosotros, los seres humanos. Entonces, en el primero está el filo, ¿sí? Y pues en el filo está la nematoda, que la nematoda es un gran grupo de gusanos con cuerpos que son cilíndricos, delgados, que no están segmentados, y que incluyen pues las lombrices intestinales, también las lombrices anguilas, y se encuentran pues abundantemente en el suelo y en el agua. Y muchos de estos son parásitos. En el segundo se encuentra la clase, que son las sementeras. En el tercero está el orden y son las Rhabditida, que pues viven en el suelo y se alimentan de microorganismos, ¿sí?
El cuarto es la familia. Y pues está los Strongyloidae, que son como un suborden de nematodos sesernenteos, que son parásitos como de los perros, de los equinos, de los porcinos, de los gatos. Y pues estos causan estrangilosis, pero pues en estos mismos, en los caballos, en los asnos, en los porcinos, y pues tiene una gran importancia veterinaria. En el quinto está el género, que son los estrangiloides. Y en el sexto está la especie, que es pues la más específica y la que quería llegar acá, que son los estrangiloides estercoralis. Estos son unos nematodos, ¿sí? Que producen la estrangiloidiasis en los humanos, ¿sí? Una parasitosis. Este es un parásito facultativo que va a ser capaz de desarrollarse en dos ecosistemas, ¿sí? Uno que va a ser en la vida terrestre libre, ¿sí? En el suelo, en el agua terrestre libre. Y el otro que va a ser en el ser humano, ¿sí? Entonces, el parasitismo en el ser humano es ejercido única y exclusivamente por la hembra. ¿Por qué? Porque esta después hace un proceso denominado partenogenosis que se reproduce y pues no necesita el macho. Entonces, pues la hembra dentro de la mucosa se ejerce dentro de la mucosa intestinal. Y ya, esta fue toda la taxonomía de las strongyloides estercoralis. Les hablaré sobre el ciclo de vida del Strongyloides estercoralis. Entonces, a grandes rasgos, podemos ver un ciclo que no se realiza dentro del hospedero, o sea, en el humano, que se evidencia en la parte izquierda de la imagen, y otro ciclo que va a ser dentro del hospedero, que es en la parte derecha de la imagen. Lo curioso de este parásito es que dentro de su ciclo, que no está en el hospedero, es decir, que está en el medio ambiente, puede sobrevivir indefinitivamente sin necesidad del humano. En el paso 2 tenemos un gusano hembra adulto y un gusano macho adulto. El gusano hembra es más grande ya que va a producirse sexualmente. En el tercer paso, los gusanos son reproducidos por gusanos hembras fertilizados. Los gusanos desarrollan raditiformes y ellas van a convertirse de nuevo en gusanos adultos y así van a continuar su ciclo en el ambiente, como en la tierra, y pues es necesario el clima cálido para que este ciclo pueda continuar indefinidamente. Sin embargo, cuando ya está infectado en un humano, la larva raditiforme, en lugar de convertirse en un gusano adulto, se convierte en larva filariforme, que es la L3. Esta filariforme corresponde al estadio infectante del estrongiloides y ya no va a nutrirse por la tierra, sino por el medio externo. Va a depender de sus propias reservas, por lo que tiene una vida promedio de 50 días. En este tiempo de 50 días tiene para infectar a su hospedero. Entonces, en resumen, primero, el ciclo de vida libre indefinido que puede ser identificado del parásito es utilizando huevos adultos de la larva raditiforme y de nuevo usando los adultos tanto machos como hembras. Una vez que ya se formen, la larva filariforme va a infectar al humano. Y esto puede, por ejemplo, en personas que caminan descalzas. Las larvas filariformes están en el suelo y ellas penetran entre los espacios interdigitales de los dedos del pie y se meten a las venas y llegan hasta los capilares pulmonares. Recordemos que en el pulmón los capilares pulmonares están en las paredes de los alveolos
que son bastante delgados y tienen un diámetro mucho menor que el de la larva, que está Streptococcus. Entonces, a la larva no le queda otra opción que romper esos capilares y entrar al alveolo. Al momento de romper los capilares y entrar al alveolo, o si es que la carga parasitaria es elevada, puede producirse hemorragias, también puede producirse una especie de neumonía. Luego que estén en el alveolo, van a descender por las vías respiratorias, van a entrar a los bronquios, en la tráquea y en la epiglotis, van a rodearla y van a entrar a la faringe. Y van a hacer una deglución y van a pasar hasta el estómago y el intestino. Y su lugar predominante va a ser el intestino delgado, específicamente el duodeno y el yeyuno proximal. Y ahí las larvas penetran a la mucosa intestinal y se van a convertir en gusanos adultos, hembras en la mucosa intestinal. Entonces, es decir, el gusano adulto, en este caso, la hembra, porque no hay macho en el caso del estadio dentro del humano, a diferencia del estadio de la vía libre, donde hay macho y hembra. En el humano solo hay hembra, que va a estar viviendo dentro de la mucosa intestinal, que es un parásito tisular. Dentro de esa mucosa intestinal, el parásito hembra adulto va a generar huevos continuando con la boca y estos huevos están dentro de la mucosa. Van a pasar a madurar y a salir de la mucosa y llegar hasta la lumen intestinal. Van a estar las larvas raditiformes, que son las L2, y van a tener distintas opciones. Entonces, las larvas raditiformes, que son el estadio diagnóstico, pueden ser excretadas en las heces y pasar al medio ambiente nuevo. Y continuarán su ciclo tanto de vía libre como invertirse de nuevo en larvas raditiformes para volver a infectar a un humano. La respuesta inmunitaria por medio del mecanismo innato se da por medio de opsonización y fagocitosis, y por medio de granulación de mastocitos y lisis. En el mecanismo adaptativo se da por medio de anticuerpos. Estos generan linfocitos productores de IgE que requieren la activación de linfocitos CD4 positivos, Th1, que estimulan a macrófagos para eliminar protozoos, organismos unicelulares. Frente a pluricelulares, estos no serán eficaces. Th2 estimula células B que sintetizan IgE y median la activación de los eosinófilos y mastocitos. Estos reaccionan frente a los helmintos. Los linfocitos TCD8 positivos paralizan a los macrófagos infectados que no pueden eliminar por sí solos a los parásitos. En respuesta de la inmunidad innata se han identificado una nueva línea de células innatas en los ganglios linfáticos mesentéricos. Estos producen grandes cantidades de interleuquina 4, interleuquina 5 e interleuquina 13. Estas células, más frecuentemente denominadas células auxiliadoras tipo 2 innatas, responden a las alarminas de interleuquina 25 e interleuquina 33, secretadas por las células epiteliales intestinales en presencia del parásito. Las interleuquinas 4 y 13, producidas por las células auxiliadoras tipo 2 innatas y por las células CD4 positivas Th2, modulan las funciones de los macrófagos circundantes de dos maneras. Primero, deprimen las actividades proinflamatorias y microbicidas de los macrófagos de activación clásica. Segundo, promueven la secreción de las citoquinas antiinflamatorias e inmunorreguladoras de interleuquina 10 y TGF-B por los macrófagos de activación alternativa. La interleuquina 10 y TGF-B regulan respuestas inflamatorias inmunitarias tanto de tipo 1 como de tipo 2. En la respuesta de inmunidad adaptativa, las células CD4 positivas Th2
protagónicas en las respuestas adaptativas a la infección por el mintos, son las mayores fuentes de citoquinas tipo 2. Los eosinófilos se pueden unir a la superficie opsonizada al conocer mintos, provocando daño o destrucción de los parásitos. Este efecto puede ser contrarrestado experimentalmente por la inoculación de anticuerpos a interleuquina 5. Las células dendríticas mieloides constituyen una población heterogénea de células cuya característica común es la capacidad de recoger la información del tipo de patógeno que infecta el tejido, lo que hace recogiendo las señales del tipo de inflamación que se ha producido en el tejido infectado. Presenta los antígenos a los linfocitos T vírgenes y activa una respuesta inmune adaptada a la característica del patógeno, mediante la inducción de la diferenciación de linfocitos T CD4 positivos a Th1 o a Th17 o a THF o a Th2. Estos perfiles de CD madura difieren en el patrón de citoquinas y quimosinas que producen en el tejido linfático secundario y, por tanto, en la inducción de una respuesta inmune específica mayoritariamente de Th1. Y el inductor del macrófago activado en los tejidos o mayoritariamente THF, o con producción de Th17, que es el promotor de la producción, reclutamiento e infiltración de neutrófilos en el tejido infectado, o mayoritariamente Th2, que es quien genera la respuesta alérgica mediada por la IgE. La infección por Strongyloides estercoracis generalmente induce la activación de los linfocitos Th2, que estimulan la producción de hemoglobina IgE y interleuquina 5. Estas representan una citoquina esencial para la definición, la activación, proliferación de los eosinófilos. Y es así como terminamos con una eosinofilia, pues consiste en la proliferación para el ataque del elemento. En general, los alimentos no pueden ser ingeridos por fagocitosis debido a su enorme tamaño. Sin embargo, con la ayuda de la superhemoglobina IgE, es posible para los eosinófilos atacar gracias a la vía de alta afinidad del FcRI y destruir el parásito. Los eosinófilos poseen varios tipos de estas moléculas de adhesión que les permite interactuar con las células endoteliales. Adhesión temprana no específica, rodamiento, activación de eosinófilos y expresión de nuevas moléculas de adhesión para la unión específica y finalmente diapedesis, y posteriormente a proteínas de la matriz extracelular para dirigirse por quimiotaxis y establecerse en los sitios de infección específica. Bueno, ahora hablaremos sobre la proteína catiónica eosinófila. El efecto protector de eosinófilos implica la separación de las enzimas que inactivan cininas, histaminas, leucotrienos y factores activadores de plaquetas, es decir, mediadores implicados en el desarrollo de reacciones inflamatorias y alérgicas. Además, los eosinófilos peroxidasa producidos que destruyen esquitosomas, toxoplasmas, tripanosomas, causan la destrucción de las células tumorales. Estos efectos están mediados por la producción de una gran cantidad de peróxido de hidrógeno bajo la influencia de una enzima peroxidasa. Junto con los efectos protectores, los eosinófilos también tienen un efecto patológico, liberando una gran proteína de base y una proteína catiónica eosinófila. Una gran proteína básica de los granos de eosinófilos
daña las células del epitelio ciliado de la mucosa bronquial, lo que naturalmente interrumpe el transporte mucociliar. Además, bajo la influencia de una gran proteína básica de gránulos de eosinófilos, se activa la liberación de histamina desde el gránulo de los mastocitos, lo que agrava la respuesta inmunitaria. Inflamatoria. La proteína catiónica eosinofílica activa el sistema calicreína-cinina, la formación de fibrina y simultáneamente neutraliza el efecto anticoagulante de la heparina. Estos efectos pueden promover el aumento de la agregación plaquetaria y la alteración de la microcirculación en los pulmones. Los eosinófilos en grandes cantidades también se les asignan prostaglandinas E2 y R, que tienen un efecto regulador sobre los procesos inmunitarios e inflamatorios. Bueno, a continuación les daremos a conocer el tratamiento. El tratamiento que este paciente recibió fue ivermectina de 200 microgramos sobre kilogramos durante 2 días, presentando una mejoría clínica y posterior a esto la desaparición de la eosinofilia. Este paciente no ha vuelto a presentar sintomatología respiratoria. Muchísimas gracias, espero les haya quedado claro nuestro caso y que les haya gustado nuestra exposición. A continuación las bibliografías y gracias por la atención prestada.